Pasamos a la liturgia de la palabra. La palabra de Dios nos recuerda que el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, que la comunidad cristiana perseveraba unida en oración con la Madre de Jesús y que en Caná de Galilea, María intercede para que Cristo realice su primer milagro a favor de unos novios. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaban tierras de sombra, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se goza en tu presencia como goza al cegar. ¿Cómo se alegran al repetir el botín? Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste, como el día de Medián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha dado, lleva a hombros el principado, y es su nombre, maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, príncipe de la paz, para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Ni de
Segunda lectura, lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se olvidaron a Jerusalén, desde el monte que llamaban de los Olivos, que dista de Jerusalén, lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala, donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el de Alfeo, Simón el celote y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas la madre de Jesús y con sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos en pie para escuchar el Santo Evangelio y con alegría cantamos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: no les queda vino. Jesús le contesta: mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les manda: saquen ahora y llévenselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía, y entonces llama al novio y le dice: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el malo. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos, saludo a esta docena de sacerdotes, con celebrantes que han podido venir
a esta celebración. Saludo pequeña distancia al párroco, el padre Alfredo, como saben, pues ingresado desde su cama, pues estará también participando, escuchando y participando espiritualmente en esta celebración. Le encomendamos pues también especialmente para que se recupere pronto. Saludamos pues a los cargontes, a la hermandad y a todos los peregrinos venidos, queridos hermanos. Estamos uniéndonos en primer lugar a toda la Santa Iglesia, porque en este día se celebra en los grandes santuarios de la Virgen a lo largo de la geografía, en todos los continentes, el cumpleaños de la Santísima Virgen. Multitudes, son millones. Se está haciendo verdad aquella profecía de la Santísima Virgen que proclamó en el Magnificat: me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Ha mirado la humillación de su esclava. La esclava del Señor ha sido levantada y está puesta ante nuestros ojos. Jesús en la cruz nos la dio por madre. Ahí tienes a tu madre. Y este año es un año jubilar, como todos sabemos. Cada año, cada 25 años, la Iglesia, Santo Padre, proclama pues un año jubilar, recuerdo de nuestra redención, un año para el encuentro con el Señor, y el camino más corto pues siempre es encontrarnos a través, llevados de la mano de su Santísima Madre y Madre nuestra, y vamos en busca de la misericordia. Esas colas que había pues en los confesonarios, pues es de todos los que efectivamente entendían que nuestra pobre vida necesita el perdón de Dios, necesita la compasión, la piedad. Y a la Virgen María, en esos salve, que son los cantos y oraciones más famosas de la Santísima Virgen, le llamamos Reina y Madre de Misericordia, Madre de Misericordia. Y ella acompaña, ella pide para nosotros esos sentimientos de humildad y de perdón, para que el Señor borre nuestros pecados, nos levante, nos anime. Somos peregrinos de la esperanza, como ha querido titular el Papa San Pablo, el Papa Francisco, que ha fallecido, y que continúa este Papa nuestro de ahora, el León XIV, peregrinos de la esperanza. Cada uno de nosotros está aquí porque viene movido por la fe y por una esperanza. Todos han presentado cada ramo de flores, una selva verdaderamente dentro del templo, cada ramo de flores, cada vela, son símbolos de una plegaria que va en el corazón, una esperanza que les anima a todos, que nos anima a todos a acudir a ella, porque ella se lo presenta al Señor. Su oficio en el cielo es interceder por nosotros, es decirle, como acabamos de escuchar en el Santo Evangelio, no tienen vino. En aquellas bodas de Caná faltaba ese pequeño detalle que haría entristecer a los participantes en aquella boda. Pero en nuestra vida, pues es otras cosas que efectivamente faltan. Hogares en que falta paz, hogares en que falta alegría, hogares en que el amor pues se ha disminuido, desvanecido, se ha empañado, hogares en que incluso pues eso, hay violencia familiar, hogares pues también acosados por la pobreza, por la enfermedad o por la soledad, ¿verdad? Cuando escuchamos a nuestros hermanos, pues todos vienen aquí con una esperanza de esta Reina y Madre de Misericordia. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y muéstranos a Jesús. Levántanos de esta tristeza, de estos problemas. Danos la esperanza.
Y nadie se va de Cocharcas con las manos vacías. Todos vamos porque ha crecido nuestra fe, unida a los demás peregrinos que también su propia fe anima. Al venir juntos nos afirmamos unos en la fe de los otros y en la esperanza de los otros. Pero no son solo esas pequeñas, digamos pequeñas, necesarias esperanzas que necesitamos para cada uno de nosotros, para superar ese vicio que tenemos, ese defecto, esa debilidad. Mandar callar el viento y devolver la paz a aquellos apóstoles que le gritaban: Señor, sálvanos, que perecemos. Parecía que Jesús iba dormido en la barca. Bueno, pues el mar de la vida tiene muchas tempestades. Y hay tempestades familiares, sociales, nacionales, mundiales. 56 guerras está habiendo en el mundo. Algunas pues tremendas, ¿no? Tú que te sientes lejos de tierra firme, arrastrado por las olas del mundo, en medio de borrascas, tempestades, si no quieres naufragar, no quites los ojos de la luz de esta estrella que es María. Invoca a María. Invoca a María, como los apóstoles invocaban también a Jesús: Señor, sálvanos. También nosotros acudimos a la Santísima Virgen: Madre María, sálvanos. Si se levantan los vientos de la tentación, hemos estado confesando nuestros pecados y hemos reconocido humildemente que está ahí acosándonos una tentación, que somos débiles, que el demonio nos busca nuestra debilidad para hacernos caer una y otra vez. Pues hay que levantar los ojos con esperanza. Tú que te sientes movido por los vientos de la tentación, si tropiezas con las tribulaciones, mira a la estrella, invoca a María. Si estás agitado por las ondas de la soberbia, tantas veces, ¿verdad? Se invoca el orgullo, la prepotencia o la vanidad, ¿no? Si de la ambición, ¿verdad? La ambición que nos hace materialistas tantas veces,
y postergamos a Dios. No tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para la misa, no tengo tiempo para confesarme, no tengo tiempo para rezar porque los negocios del mundo, 168 horas me da el Señor en la semana y no tengo una hora para ir a misa, que es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz, y Cristo subió por amor, y no era cómodo para Él subir a la cruz y dejarse crucificar, y nosotros nos dejamos vencer por la comodidad, y no vamos a recordar ese momento, y no vamos a darle gracias, y no vamos a pedirle tanto que necesitamos. Bueno, pues, si la ira, la avaricia, la impureza, ¿verdad? La impureza, ser de los placeres de la carne que tanto nos apartan muchas veces de Dios, nuestras miradas, nuestros pensamientos, nuestro pobre cuerpo, ¿verdad? La impureza que destruye tantas familias, ¿verdad? Cuando Jesús se encuentra con la samaritana y empiezan una conversación junto al pozo de Sicar, y en un determinado momento él le dice: vete a llamar a tu esposo, y ella dice: no tengo esposo. Y entonces le dice Jesús: es verdad que no tienes esposo, ya van cinco que has tenido, ¿verdad? El Señor se encuentra con la miseria humana, pero aquella mujer se convierte. Por muy triste que sea nuestra vida, por mucho que nos aten las impurezas de la carne, que impelen violentamente contra esa nave de tu alma, mira a María, bendita sea tu pureza, Virgen María. Mira a María, y ella: mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Y ella nos levanta, y ella nos consigue el perdón de su Hijo, y ella nos lleva por caminos de limpieza. Si estás turbado por la memoria de tus enormes crímenes, cuántos abortos, cuántas injusticias, cuántas cosas hemos ofendido al Señor, y esto nos puede sumir pues en la tristeza, ¿verdad? Esa fealdad de la conciencia. Y si estamos aterrados por la idea del juicio, Dios me puede condenar por mis pecados, y entonces te comienza a hundir en las profundidades de la tristeza, en la desesperación, lo contrario de la esperanza. Entonces piensa en María, invoca a María, en los peligros, en las angustias, en las dudas. Piensa en María, invoca a María. No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón, y para conseguir su intercesión, que ella le diga al Señor, que ella le hable de nosotros al Señor: no te desvíes también de los ejemplos de su virtud. Quiero destacar uno que aparece en este Evangelio que acabamos de leer. La Virgen María estaba, como lo dice también una canción, estaba sirviendo siempre a los demás. Nada más recibir el anuncio del ángel, acude a servir a su prima Isabel, que le faltan 3 meses para su parto. La está sirviendo. Cuando al principio de la vida pública del Señor, Jesús es invitado con sus apóstoles y María también a unas bodas, ella está allí, pero no sentada a la mesa, sino sirviendo. Por eso se dio cuenta que faltaba el vino. Que nos dé el Señor ese espíritu de servicio, porque si somos servidores de los demás, Jesucristo mismo dijo: no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por nosotros. Vamos a pedirle esos ejemplos de su virtud que nos pide el Santo. No te extraviarás si la sigues. No vas a desesperar, Reina y Madre, esperanza nuestra. Pida dulzura. A veces falta dulzura también en los hogares, en la relación entre las personas, esa ternura de Dios que nos falta. Ella es dulzura, va a poner dulzura, va a solucionar nuestras dudas. Si en ella piensas, si a ella le invocas, porque si ella te tiende tu mano, no vas a caer. Si ella te protege, no tienes que temer.
Si te fatigas, ella te guía, te llegará al puerto de la salvación. Bien, pues queridos hermanos, son cosas muy hermosas que nos han dejado los santos. Yo quiero también, finalmente, que se unan a todas las intenciones de esta iglesia particular de Abancay, a esas grandes necesidades. Estamos aquí un grupo de sacerdotes, pero necesitamos muchos más para que puedan atender todas las necesidades, tantos pueblos que no pueden tener pues una misa o ser atendidos en la confesión, o que sus muertos sean asistidos, o que moribundos que sean asistidos. Tenemos tantas necesidades de sacerdotes, también de religiosos, de religiosas. Nuestro seminario está consagrado a la Virgen de Cocharcas, se llama así, Nuestra Señora de Cocharcas. Pues vamos a orar también por esas intenciones de nuestra familia diocesana. Vamos a unirnos también a esos programas que tiene la diócesis dentro de poco más de un mes, allá por 26 al 28 de octubre, 24 al 26 de octubre, 24 al 26 de octubre, tenemos el congreso, primer congreso nacional del enfermo y del anciano misionero, de aquellas personas que desde su enfermedad, desde su debilidad, pueden ofrecer al Señor sus sacrificios en favor de la misión de la Iglesia, para que el Evangelio llegue a todos los que no lo han escuchado y se convierten en misioneros. Pues es un gran evento de tipo nacional que vamos a celebrar en Abancay. Pues vamos a unirnos a esta intención para que lo hagamos bonito y ese mensaje misionero llegue también no solo a todos nuestros ciudadanos, sino a todo el país. Bien, pues queridos hermanos, con estas y otras muchas intenciones que cada uno trae en su corazón, vamos a recitar ahora, también para ganar nuestro jubileo, nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, María Santísima es la imagen de lo que el hombre puede llegar a ser cuando se abre a la palabra de Dios. Por su intercesión le presentamos a Dios nuestro Padre nuestras peticiones. Por la Iglesia Universal, para que siguiendo el ejemplo de María, viva unida en la fe, la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro Papa León XIV, para que el Señor lo fortalezca en su misión de guiar a la Iglesia en la verdad y en la paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por Monseñor Gilberto Gómez, que cumple 50 años de consagración a Dios, para que nuestra Madre, la Virgen de Cocharcas, sea su camino de fidelidad y resuene en su corazón: sacerdote seré para siempre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra diócesis de Abancay y por todos los pueblos de Apurímac, para que bajo el manto de la Virgen de Cocharcas crezca en la fraternidad y la solidaridad entre los pueblos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias, para que encuentren en María un modelo de unidad, amor y confianza en Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
por los jóvenes, para que descubran en la Virgen la alegría de seguir a Cristo y el valor de servir a la sociedad con generosidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, los pobres y los que sufren, para que sientan el consuelo maternal de la Virgen y la fuerza sanadora de Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, que participamos en la solemnidad, para que renovemos nuestra fe y llevemos a nuestra vida cotidiana la alegría del Evangelio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Unidos a María, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos a la parte del ofertorio. Las personas que van a llevar las ofrendas para poder ofrecerlos en estos momentos. Confiados en la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de Cocharcas, presentamos al altar el pan y el vino, signos humildes de nuestra vida, que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ofrezcamos también nuestras alegrías, nuestras preocupaciones y compromisos de fe. Como también ahora en estos momentos vamos a presentar estos frutos que es el esfuerzo del hombre. Recíbelos, Señor, para tu mayor gloria. Cantamos.
manos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Atiende, Señor, las oraciones y las ofrendas de tus fieles que presentamos en la solemnidad de Nuestra Señora de Cocharcas, para que te sean gratas y nos obtengan el auxilio de tu favor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste obras grandes en la madre de tu Hijo, y por medio de ella no cesas de ocuparte de nuestra salvación, porque ella, por previdente designio tuyo, desempeña en la Iglesia el oficio de madre y es la fiel distribuidora de tu gracia. Con sus palabras nos aconsejas, con sus ejemplos nos animas al seguimiento de Cristo, por sus oraciones nos perdonas. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza con los coros celestiales, diciendo a una sola voz: Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo, por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa León, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna
y cuéntanos entre tus elegidos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que se será entregado por ustedes. Dios mío, te amo y te adoro sobre toda la Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. te amo y te adoro. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, ya cuando descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Sé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras
las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense como hermanos la paz. Pasas el trípode ya nomás. Permíteme, por favor. Permíteme, por favor, estamos transmitiendo en vivo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de tu presencia, pero una palabra tuya bastará para curar. Hermanos, Cristo mismo se nos da como alimento en la Sagrada Eucaristía. Para acercarnos dignamente a recibirlo, recordemos las condiciones que nos pide la Iglesia. Estar en gracia de Dios, libres de pecado mortal. Guardar el ayuno eucarístico, al menos una hora antes de la comunión. Recibirlo con fe y devoción, sabiendo que en la hostia santa está realmente presente el cuerpo y la sangre de Cristo. Acerquémonos con alegría y respeto, escuchando las palabras de nuestra Madre que decía: haga lo que Él les diga. Cantamos.
Yeah.
amor, bajo nieve blanco tus prodigios y tu amor. Luz de Cocharcas, míranos, somos tus hijos, sálvanos. Virgen de Cocharcas, míranos, somos tus hijos, óyenos. Alícense para la última. Cocharcas hizo Dios, el santuario de su amor, y a María le encargó cobijarnos con ardor, y a María le encargó cobijarnos con ardor. Luz de Cocharcas, miramos, somos tus hijos, sálvanos. Virgen de Cocharcas, míranos, somos tus hijos, óyenos. Hoy tus hijos con amor, hoy tus hijos con amor, vienen todos a tus pies a entregarte el corazón. Virgen Santa, tú nos des a entregarte el corazón. Virgen Santa, tú nos des. Luz de Cocharcas, míranos, somos tus hijos, sálvanos. Virgen de Cocharcas, míranos, somos
Mamá y
Mi fidelidad. Y les voy a impartir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Yo también quiero pues agradecer a todos ustedes, y especialmente pues a todos los sacerdotes que han hecho presentes, entre ellos también el Padre José Luis de Piura, conciliario de la Renovación Carismática Nacional y su visitador, también de Ayacucho, el Padre César, el Padre Jorge, el Padre Juan Carlos. Agradezco al Padre Jonathan, que ha estado haciendo muy bien la representación del Padre Alfredo, que está pues ingresado en su cama, por el que pedimos la pronta recuperación. También agradezco a todos estos acólitos, seminaristas y acólitos, que estoy deseando verles pronto en este altar, pero ya no para acolitar, sino para celebrar la Santa Misa. Y a muchos otros jóvenes también que están aquí presentes, escuchen la llamada del Señor, que es muy hermoso estar al servicio del pueblo de Dios, al servicio de Dios mismo. Después también fue mi felicitación a los cargontes, a la hermandad, a todos los peregrinos, al coro de Atahuaylas, que hoy pues ha cantado una Santa Misa, y que todos se vayan, cuando se van de Cocharcas, no se van, indudablemente con las manos vacías, como Sebastián Quimicho. Se van llevando la imagen de la Santísima Virgen impresa en su corazón para seguir acudiendo a ella cada día. Vamos a seguir pidiendo también por todas las intenciones
del Santo Padre, por la unidad de la Iglesia y por la paz en el mundo. Y todos muy llenos de esperanza, peregrinos de esperanza, levantemos el corazón y vayamos seguros de que la Virgen María ha escuchado nuestra oración. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Invitamos a todos para unirnos en esta gran procesión. De la Santísima Virgen de Cocharcas, asimismo la cuadrilla 1 y 2, también la cuadrilla de la Policía Nacional del Perú, asimismo el coronel de la Policía Nacional del Perú, jefe de división policial Andahuaylas y Chincheros, al señor César Pardaleo Herrera, y autoridades en su conjunto en este gran recorrido de nuestra Madre, la Virgen de Cocharcas. Señoras y señores, hermanos en Cristo y María, ha llegado el momento de poder iniciar esta gran procesión. Vamos a acompañar a nuestra Madre, la Virgen de Cocharcas, con amor. Ahí están nuestros sacerdotes acompañando en esta procesión grande. Fuertes los aplausos para todos nuestros sacerdotes. Fuertes los aplausos. Causachum, Monseñor Gilberto. Causachum. Causachum, Monseñor Gilberto. Causachum. Causachum, Monseñor Gilberto. Causachum. No en vano 50 años de sacerdocio y hoy encabeza esta gran procesión de nuestra Madre, la Virgen de Cocharcas. Queridos hermanos y hermanas, aquí está nuestra Madre bendita, la Virgen de Cocharcas. Ahí están nuestros cargadores de nuestra Madre bendita, gloriosa mamita, linda morenita. Aquí está en este primer recorrido nuestra Madre, la Virgen de Cocharcas. Tresura como mancha Cocharcas. ¡Jiji! 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 Fuertes los aplausos a nuestra Madre bendita. Y vamos a recibir levantando nuestras manos. ¿Dónde están nuestras manos, queridos hermanos? Ahí están nuestras manos, símbolo de saludo, de respeto a nuestra Madre, la Virgen de Cocharcas. Queridos hermanos y hermanas, ahí está nuestra Madre bendita, la Virgen de Cocharcas, con emoción, con ilusión de llevarnos a nuestra Madre en nuestros corazones. Vamos a llevar como Sebastián a nuestra Madre bendita, la Virgen de Cocharcas. Vamos a llevar en nuestros corazones en esta primera esquina. Pidamos por nosotros, por nuestra familia y por todos los huérfanos, que también por los niños de los hospitales. Aquí está nuestra Madre bendita, Madrecita Virgen de Cocharcas, morena de los Andes, misionera de los Andes, misionera de las familias. Ahí está nuestra Madre. Ahí va. ¿Dónde están las mujeres? Ahí están las mujeres valerosas, Legión de María. Cada uno somos Legión de María, las mujeres. Un silbido a los varones. Un silbido a los varones. Gracias, entonces, ahí está. Tresuras con la Nacha Cocharcas. ¡Jijí! 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 ¡Con Cristo! ¡Sin Cristo! ¡Con Cristo! ¡Sin Cristo! Fuertes palmas para Cristo y María.
Ahí está nuestra madre cerquita de nosotros, sonriente, adorable. Vamos a darle nuestra mano a nuestra madre. Vamos a ayudarle a cargar a los cargadores. Vamos a cargarle a nuestra madre bendita, la Virgen de Cocharcas. Cocharcas, kaya kay kulang puncha. Ahí está, frente a ustedes, queridos hermanos y hermanas. Dile lo que necesitas. Cuenta tus problemas, la situación de tu familia, de tu salud, que ella está para conceder en este día. Adelante, vamos a venir. Virgen de Cocharcas, Madre de Dios, nos sentimos acogidos y protegidos. En esta primera esquina, a ver a la banda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos y nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Virgen de Cocharcas, te pedimos por los niños que nacen, que encuentren los padres, que le guíen en el camino de la vida. Que la luz de tu Hijo no se apague en el corazón de ellos. Madre, tantos niños que mueren en el vientre de su madre, mueren al venir a este mundo, niños maltratados y abusados, que encuentren en ti el amor que les hizo falta en este mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a recibir con fuertes aplausos para nuestra mamacha Cocharcas. Vamos a cargar nosotros simbólicamente a nuestra madre de esta esquina, queridos hermanos. Vamos a alcanzarle a nuestra madre, la Virgen de Cocharcas, a nuestra madre bendita, reina de los cielos, misionera de la región de Apurímac, que recorre valles y montañas. Mi hermano Sebastián trajo desde Copacabana, Bolivia, hasta Cocharcas. Cocharcas grande, mamacha Cocharcas grande. Tresuras por mamacha Cocharcas. ¡Jiji! 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 Fuertes los aplausos para nuestra Madre bendita, la Virgen de Cocharcas. Oh Virgen de Cocharcas, Madre de Dios y nuestra, nos reunimos hoy para rendirte homenaje y expresar nuestra devoción. Tu imagen es símbolo de amor y protección. Nos inspira a seguir este camino de la virtud y la paz. A ver, atención, tenemos a un niño de nombre Gael, su papá Rubén, por favor, en el escenario. Al niño Gael tenemos en el escenario y su padre Rubén, por favor, acercarse a recoger.
Ahí está nuestra madrecita en este día recorriendo la plaza histórica de este pueblo tan hermoso que es Cocharcas. Gracias, Madre, por tu bendición, por recibirnos, por ubicarnos en este día, por derramar tu bendición. En este día pidamos por toda nuestra familia, pidamos por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, por todos nuestros hermanos de nuestro pueblo, del mundo entero, y por todos ustedes. Así como nos ha guiado en este camino para celebrar su día, el día de ayer, el día de hoy, de la misma manera pidamos también que nos guíe, que nos guarde hasta el retorno de nuestro pueblo, de nuestra casa. Siempre dejamos en sus manos nuestros quehaceres, nuestra salud y siempre también la familia. Gracias, Mamacha Cocharcas. Gracias, Morenita de los Andes. Hoy en tu santo todos nos reunimos como todos tus hijos, llegando de lo lejos, cruzando ríos, cruzando montañas, pero ahí estamos contigo, Madre. Gracias, Papayay. Pasaya con un chao. Kalwan Cusca Sandiki Pipasay Kuniko. Kanya Bindisum Nikita Sadiko Aiko. Levanten la mano, hermanos, pídanle a nuestra Virgen que hoy está contenta, feliz al vernos a sus hijos. Pídele lo que tú quieres, lo que tú tienes que decir a nuestra Mamacha Cocharcas en este día. Gracias, Papayay. Papayay, Yosaico Pascusisca, Mantusca Taipi, Tiariniko, Sayariniko, Sayaiko, Papayco Castaipi, Usayna, Churacuranqui, Yaquina, Churicuranqui, Manapuspa, Manapuyusca, hay dices Chiripipas, Guayapipas, Guaraiki, Raiko, Eliranqui, Einayaño, Jaipipas, Kunarpuncha, Elikichay, Kamuniko, Limitapas, Surotapas, Churaikuspa, Likuitapas, Kuplaumanaikuspa, Kagranku, Mamayay, Chayarinki, Sunikita, Sapikuaiko, Wasiyaiko, Makutenaiko, Pakunamuncha. Gracias, Padre. Gracias, Virgen de Cocharcas. Gracias, nuestro divino Creador, por darnos vida y salud en este día. Gracias, hermanos, por estar presentes también. A todos ustedes, hermanos de Ayacucho, de Apurímac y del Perú y el mundo. Gracias por acompañarnos en esta plaza histórica cada 7 días de cada año. Siempre nos damos una cita para poder reunirnos, para poder reencontrarnos. Unos un año, 2 años, 3 años, 4 años. Pero allí estamos, hermanos, una vez más. Vamos a dar gracias en esta esquina. Queridos hermanos, vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la Virgen de Cocharcas. Está solita, vamos a acompañar. Media vuelta los que están aquí en el estrado, por favor, vamos a dar media vuelta, vamos a levantar nuestra mano a nuestra Madre bendita, la Virgen de Cocharcas. Resuenas por Mamacha Cocharcas. Continuamos en esta cobertura especial de la Mamacha Cocharcas. Se encuentra Ruth Alarcón, una fiel devota. Un cordial saludo, bienvenida. Un saludo, a todos los fieles a nivel del país. A todos los fieles y devotos de la Mamacha Cocharcas. Acá emocionados con tanta participación, sobre todo de la gente del campo y de la más humilde. ¿Qué significa para usted la Virgen de Cocharcas? Para mí la Virgen de Cocharcas es un referente de protección de las personas más vulnerables de este país. Es una Virgen muy milagrosa, la veneración es muy antigua y bueno, es todo para mí. Felicidades. ¿Desde dónde viene usted? Yo vengo de Lima,
Y todos los años normalmente lo festejamos allá en Lima, pero este año es algo especial para mí, por eso he venido personalmente a saludarla. Éxitos, éxitos, buena estadía. Ruth Alarcón, fiel devota de la Santísima Virgen. Vamos a compartir una canción que usted ha compuesto recientemente. Lo voy a poner. Ajá. Sí, con mucho agrado le he dedicado su Salve Virgen, que en YouTube creo que soy la única que ha cantado. Entonces, en esta oportunidad le he hecho una versión más andina con un compañero de la universidad que ha hecho los arreglos y también el acompañamiento. Espero que le guste a la mamacha y a ustedes también, y me gustaría que lo aprendan para que la próxima vez que vengan acá todos cantemos juntos el Salve Virgen de Cocharcas. Muchas gracias, Dani, por esta entrevista, y te felicito por esta cobertura, porque llega a todo el mundo y a todos los fieles de todos los países que siguen a la Virgen de Cocharcas. Está hermosa la cobertura, realmente felicitaciones. Sé que te ha costado muchísimo, toda la noche no has dormido para que todo salga perfecto. Felicitaciones. A todo el equipo en realidad. Gracias, gracias a Ruth Alarcón, fiel devota. Está con nosotros el padre párroco del Cocharcas, Alfredo Prado. Padre, qué gusto saludarte, un cordial saludo. Estás viendo seguramente en el móvil esta cobertura especial y felicitarte por este arduo trabajo, padre Alfredo. Sabemos que estás un poco delicado de salud, un cordial saludo. Muy bien, Dani, muchas gracias, más bien. Gracias a todos porque están conectados a través de las redes sociales. Gracias a todos los peregrinos que están presentes en Cocharcas, siempre pidiendo a nuestra Madre que nos traiga la paz a nuestro país, que seamos pues una región fuerte, un país fuerte, seamos una iglesia fuerte, una iglesia llena de esperanza, como hoy nuestro obispo en la misa nos ha dicho. Gracias, Dani, gracias a todo el equipo que hace posible que personas como yo, que estamos en poquito mal, podamos desde lejos, desde cerca, contemplar a nuestra Madre a través de la transmisión y podamos ofrecer nuestra oración a ella para que ella interceda por nosotros. Efectivamente, y sobre todo en estos tiempos difíciles. Padre Alfredo, el significado de la Virgen de Cocharcas para la región Apurímac, usted que recoge muchas peticiones de cientos de devotos que llegan a Cocharcas. ¿Cuál ha sido lo que puede compartir con nosotros? Sí, la gran parte o la mayoría de las personas, de los peregrinos, vienen a encontrar esa paz interior. Yo durante estos 4 años ya que estoy aquí en el santuario tratando de atender a los peregrinos, veo el dolor, el sufrimiento interior de tantas personas, interior y exterior, porque vienen personas enfermas del cuerpo por alguna enfermedad terminal o alguna enfermedad temporal, pero mucho más vienen personas que tienen en el corazón tanto sufrimiento y vienen a llorar delante de la Virgen, delante de Jesús, su Hijo, y pedirle esa tranquilidad, esa paz en el corazón. Eso es lo que nos hace falta, Dani, nos hace falta, hermanos, a nuestra región, a nuestro país, que tengamos un corazón tranquilo, una nación tranquila, una región llena de paz y de alegría. Seamos un pueblo, somos un pueblo fuerte, un pueblo grande, pero nos hace falta convencernos de que podemos construir nuestro país, nuestra región, nuestras familias, nuestros trabajos en lugares donde reina la paz, esa paz que Dios nos trae. Creo que eso es el significado de la Virgen en Apurímac, que irradia alegría, irradia paz, irradia felicidad, irradia esperanza a todos los apurimeños, a todos los ayacuchanos, cusqueños, a todos los peregrinos que durante estos 400 años han acudido a ella. Efectivamente. Padre Alfredo, Sebastián Quimichu, no podemos dejar de lado a Sebastián Quimichu, quien hace poco se ha trasladado sus restos. Ahora, para que conozca la población, quienes hoy están visitando Cocharcas, que quizás no lo saben, infórmenos de este reciente cambio que ha habido hace poco sobre el traslado de sus restos mortales de Sebastián Quimichu, que ya no se encuentra donde anteriormente estaba.
Sí, en el 2023, hace 2 años atrás, se hizo una modificación de los restos de Sebastián, de su anterior tumba, donde él reposaba en la penitenciaría. Se ha trasladado a la nave central prácticamente, para que todos los peregrinos recuerden quién ha sido Sebastián y el papel que ha jugado en nuestra región, en nuestro país. Un hombre lleno de fe, lleno de alegría, lleno de esperanza, un hombre que amaba a Dios y amaba a su pueblo. Eso es ese hombre que ha sido capaz de traer esta sagrada imagen que hoy está recorriendo. A todos ustedes, saludos cordiales desde Cocharcas. Hay veces aquí se apuncupi mamanchi wajarin. Wawayay. Araj. Waikika. Aying mi canja mamayay nispayan. Lilian Chipatas aquí. Mamayay Virgen de Cocharcas. En este momento te pido por mi madre y por toda mi familia. Los de trabajo. Cuídalos. Guíanos a cada uno de nosotros. Padre. Madre mía, estás ahí, madre, un alcance a tus hijos. Y es por eso que estamos aquí. Tus hijos, en cada... Gracias, Madre Arcas. Gracias, Madre. No sé cómo agradecerte, Madre, en este día. No tengo palabras. No tengo puntos, Jaikumanta. Chiripipas, abrigo, Jaiwaiguas, Jaikumanta. Panaña. Gracias, Madre. Gracias, Virgencita linda, morenita. Los hijos, desde tan lejos, el próximo año haremos lo suyo. Hijos, bendita. Vamos a bajar un poquito también nos paraguas y quieren ver a nuestra madre. Muy bien, mis amigos, continuamos en esta cobertura especial. Juan, disculpas, estamos que la llegada nos ha llegado ya Tina o Cobambina, que hoy le canta a la... Bendición,
templo en estos instantes. Ingresa al templo, mis amigos. Mis amigos, somos Contacto Directo Noticias en esta cobertura especial. Y también, como no, sentirnos orgullosos. Bendición Tachura y Kuwait. ¿Se dan cuenta, hermanos? Amá, mamaya, y cuántos no recuerdan. Pero estamos aquí en su casa, nuestra Madre bendita. Invitamos a los cargontes mayordomos y a los cargontes del 2026. Ahí está nuestra hermana. Ahí están nuestros hermanos. Un poquito de tranquilidad. Un poquito de tranquilidad. Porque nos sentimos emocionados con mamá Chacocharcas. ¿Quién no se siente emocionado? Levante la mano a los que no estamos emocionados. Estamos emocionados. 3 horas por mamá Chacocharcas. ¡Jiji! 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 Fuerte los aplausos. Quiero aprovechar el momento para mandar un cordial saludo al padre, el párroco Carlos López desde Huancavelica. Comentarle que está trabajando un proyecto muy interesante. Un saludito cordial hasta Huancavelica, al párroco Carlos López en Huancavelica. Siguiendo muy de cerca también esta cobertura. Miren, este mar humano y lo difícil que es poder trasladar imágenes a ras de piso. Es un mar humano de fieles devotos, muy cerca a Landa. Es por eso que tenemos el equipo aéreo para que ustedes puedan disfrutar de estas hermosas imágenes el día de hoy. Gracias por compartir a las personas. Félix Pauca Ramos desde Uripa nos está observando. Saludos cordiales. Hoy en esta cobertura somos Contacto Directo Noticias, en vivo y en directo. Saludos a Henry, mamá Chacocharcas, derrama tu bendición sobre toda mi familia, cuídanos, guíanos, danos salud. Anilo Guillermo Caruas Pedraza, un abrazo, excelente transmisión. Nacho Córdoba, juntos, saludos de Purímac. Ya básicamente es la despedida, este es el ingreso, mis amigos. Saludos cordiales. Continuamos con esta cobertura desde Cocharcas. Se encuentran los mayordomos en representación, la señora Sandra Naveru Guerreros y Yuli Gutiérrez Cárdenas, Cargontes 2026, ¿correcto? Muy bien. Entonces, hermanos Cargontes del 2025, por favor acercarse para la entrega del guión. ¿Y dónde está la banda de música? Esa banda de música o el toque de nuestros chirizuyas. Si ya no se pudiera, por favor, los cargontes del 2026 podrán bajar. ¿Se puede? ¿Se puede subir? Por favor. Ay,
Bienvenidos todos, estamos aquí a los pies de nuestra Madre. Ella, como la gran mayoría de nosotros lo sabemos, ha llegado a este pueblo un 12 de septiembre de 1598 en los hombros de nuestro hermano Martín López Astuaraca. Lo conocemos todos como Martín Quimichu. Desde entonces, este pueblo se ha convertido en una gema, en una perla bendecida por nuestra Madre, donde generaciones y generaciones de sus hijos han ido congregándose y ahora estamos aquí nosotros. Vamos a decir esta tarde gracias a nuestra Madre por su papel de Madre de Jesús. Gracias por ser nuestra mamá en la fe, que nos enseña a conocer y querer a Jesús. Con toda humildad, esta tarde dile a nuestra Madre: Madre, enséñame a amar más a tu Hijo. Todavía soy como un niño pequeño. A veces le digo, te amo, pero después, con las obras, lo embarro. Gracias por tu sí generoso a la voluntad de Dios y por tu fidelidad en la misión que Dios te encomendó, Madre mía. A nosotros también Dios nos ha llamado para una misión, para ser papá, mamá, sacerdote, religioso, religiosa, profesional. Y ahora, a tus pies, podemos decirte, Madre, todavía no cumplimos a cabalidad con nuestra misión de hijos de Dios, de hijas de Dios. Por eso, consíguenos tu gracia, consíguenos la gracia del perdón de tu Hijo, para que podamos encaminarnos según el querer de tu Hijo. Madre, te agradezco por tu intercesión. Gracias por interceder ante tu Hijo, para obtener gracias y valores para mí. ¿Cuántas veces todos los que estamos aquí hemos llegado a los pies de nuestra Madre con nuestras lágrimas en los ojos para pedir perdón a su Hijo porque hemos fallado, porque hemos embarrado, porque nos hemos hecho daño, porque hemos hecho daño a los demás? Por eso, esta tarde dile a nuestra Madre: Madre, enséñame a ser un buen hijo tuyo, una buena hija tuya. Gracias por tu apoyo en los momentos de duda y por traer paz y consuelo a nuestra alma, a nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos dudado? ¿Cuántas veces nos ha invadido la duda? Y nuestra Madre siempre está allí para sostenernos en sus brazos. Te agradezco, Madre, por tu ejemplo y guía. Gracias por tu ejemplo de humildad, sencillez y esperanza en mi vida. ¿Cuántas veces nosotros, los que estamos aquí, nos arropamos con talentos, con virtudes que no lo tenemos? Y cuando nos ponemos delante de nuestra Madre, somos casi nada. A veces cargados con nuestras miserias, con nuestros pecados. Te agradezco, Madre, por tu intercesión. Gracias por interceder ante tu Hijo Jesús. Te agradezco por tu ejemplo. Te agradezco por tu presencia y amor maternal todos los días. Madre, gracias por tu mirada maternal, por tu ternura, por tu amor constante. Madre, gracias por tu protección y amparo en mi vida diaria. Que chopia kanan mamanchista mayakusunchis. Yipiyanchismi yaktanchis kunata sahispa wasinchista. Y maimana ruananchista sahispa kai mamanchispa hayaman asuy kamunchis. Hainacho punchao manta kanan punchao kama. Chayako na mamanchista sunchis mamayay. Hainawata haborjani. Hainawata nirjay kitukuita. Hainawata wajarjani. Hainawata familiaita. Almaita sunkuita. Corazón ikiman bakikiman sakirjayki. Pinas prometer jayku wajaykus papas. Kunang mantaya kallarisa. Kunang mantaya aling una casa. Kunang mantaya aling esposo, aling esposa, aling hijo, aling hermano, aling vecino casa. Pero mamayay, kahyaman por may kuchkani. Kahyaman tahara charuni almay to sungkuita. Charay kuya.
Wawaykimanta mañapuay, perdonta. Confiesaron conen. Wawaykitan chaskikuni Santa Comunión pe. Pinaspame. Martín López, Astuaraca, hermanoico mayor. Paimainang apong surhan kiwah karo yaktamanta. Chayna nyo kupas, sunghoy kopi. Apayta munay kiko. Hanta, haway kuspa. Hanpa, nyawpak nikipi. Waway kita sa papunchaw. Alinta kuyanay kupa. Pero namasita, alinta kuyanay kupa. Pamilyante, alinta kuyanay kupa. Chayta yama niya kusunchis. Kinaspata kisunchis. Tukoy son konchiswang kaita kita. Bendición ta churay puay. Wasiyay ripunay pa. Han mamay tayo yaris pa. Wasiyay ripunay pa. Han mamay tayo yaris pa. Wasiyay ripunay pa. Hukmanta ni Pillanchis. Bendición ta churay kuay. Wasiyay ripunay pa. Han mamay tayo yaris pa. Wasiyay ripunay pa. Han mamay tayo yaris pa. Wasiyay ripunay pa. Hermano y hermana, vamos a levantar nuestras manos a nuestra madre para recibir su santa bendición. Causachun mamacha Cocharcas. Causachun mamacha Cocharcas. Ahí está nuestra madre bendita, gloriosa mamacha Virgen de Cocharcas. Nos está dando su santa bendición. Vamos a levantar nuestros brazos más arriba por nuestra madre en este recorrido y vamos a cantarle levantando todas nuestras manos. Bendición tachuray kuay, wasiyay karipunay pa, mamay tayo yaris pa. Uchay mantawahanay pa, ang mamay tayo yaris pa. Uchay mantawahanay pa. Yapayan chikay panchikwan. Bendición tachuray kuay, wasiyay ripunay pa. Ang mamay tayo yaris pa. Kuchay mantawahanay pa. Ay mamay tayo yaris pa. Kuchay mantawahanay pa. Ay mamay ay Diyos yawang yan. Utirimun ay kamanya, causa'y pipas, wanyo'y pipas. Ay, amay akong hawang kitso, causa'y pipas, wanyo'y pipas. Ay, amay akong hawang kitso. Cruz chakoy po sumamanchik pantang. Kaya bendición ta, chasqui cuyanchi puncho. Estamos recibiendo su santa bendición. Vamos a levantar nuestras manos, ahí está. Esto es la bendición de nuestra Madre bendita, la Virgen de Cocharcas. Nuestra Madre, nuestra Reina, Reina y Señora de los cielos. Nuestra Madre, gracias Madre. Vamos a gritar todos. Gracias Mamacha Cocharcas. 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 Vamos al encuentro de nuestra Madre. Madrecita, hasta luego. Hasta luego, dile hermano, hermana. Levanta tu mano. Vamos a decirle gracias Mamayay. Gracias Madrecita mía, Virgen de Cocharcas. Ahí está su bendición.
Esto es el símbolo de bendición de Mamá Chacocharcas. Es la costumbre de nuestro recorrido de esta gran procesión. Causachun Mamá Chacocharcas. Causachun Mamá Chacocharcas. Causachun Mamá Chacocharcas. Vamos a decirle gracias. Y todos juntos. Dios te salve María. Gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahí está, vamos a abrir nuestro corazón para irnos lleno de fe, lleno de amor. Levanta tu mano, hermano. Es el último sacrificio, es el último encuentro con nuestra Madre bendita. Ya se va nuestra morenita. ¿Qué le quieres decir? Madre, no me dejes. Amasajihuaychu mamayay. No me dejes. Quiero ser un hijo bueno. Quiero ir a mi trabajo alegre, no soberbio. Soy policía, quiero trabajar. Soy abogado, quiero trabajar con alegría. Soy profesor, soy agricultor. Vamos a decirle a nuestra Madre bendita, gracias, Mamita Virgen de Cocharcas. Gracias, Mamayay. Vamos a cantar todos juntos, hermano, hermano, que tal vez tu corazón sigue siendo duro. Duro Pachacachcan, Hinayalach Chukachcan, Kaitaya Saji Cuachcan, Chic, Mamita Yanchik, Liuchataki Kulsum. Ama, Mamayay, Ujawakichu, Uchasapaya, Niya Waspaiki. Uchasapaya, Niya Waspaiki. Jamás son joyo, Wayaikita, Ama Mamayay, Onja Wankichu, Ama Mamayay, Onja Wankichu. Levanta tu brazo, hermano, de nuevo. Ama Mamayay, Onja Wankichu. Uchasapaya, Niya Waspaiki. Uchasapaya, Niya Waspaiki. Jamás son joyo, Wawayaikita, Ama Mamayay, Onja Wankichu. Ama Mamayay, Onja Wankichu. Ama Señora, Wistu Wankichu. Goyas Mayayki, Goyas Nikita, Goyas Hayayki, Goyas Nikita. Yahweh Kimanta, Chikari Kuspay, Imay Naskasa, Wacha Wawaiki, Imay Naskasa, Wacha Wawaiki. Causachun Mamá Chacocharcas, Causachun Mamá Chacocharcas. 3 hurras por Mamá Chacocharcas, jiji, jiji, jiji. Fuerte los aplausos a nuestra Madre bendita. Y vamos a levantar para despedirnos de nuestra Mamacha Virgen de Cocharcas. Vamos a levantar nuestras manos. Hasta pronto, Mamá Chacocharcas. Hasta pronto, Mamá Chacocharcas. Hasta pronto, Mamá Chacocharcas. Hasta pronto, Mamá Chacocharcas. Gracias, Madre mía. Vamos a prepararnos también para recibir nuestra agua bendita, pero para lo cual vamos a ordenarnos, no empujarse, tranquilo. Hay niños que están extraviados, hay varios niños que están extraviados. Por favor, tengan muchísimo cuidado. Vamos a pedirles tranquilidad, serenidad. Ahí está ya. Vamos a abrir un espacio para que nuestro monseñor pase, por favor. A ver, la policía.
Un momentito para que baje nuestro monseñor. ¿Cómo te llamas, hijo? Ángel. Valenzuela. Ángel Valenzuela se encuentra en el estrado. Ángel Valenzuela. Ahí está. Vamos a abrir un espacio, por favor. El monseñor está pasando. Gracias. Mis amigos, de esta manera llegamos al final de esta cobertura. Nosotros nos reencontramos en otra edición. Saludos. Chau, chau.